Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Como saben, este es el tercer vídeo que vamos a grabar hoy sobre el tema de la divinidad del Hijo. Y bueno, es un tema que yo lo considero crucial porque hay muchas personas que se pierden por no creer en la divinidad del Hijo. Muchos pensarán que es un tema trivial, que ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y bueno, que es algo que damos por hecho, pero hay muchas personas que creen en Dios y no creen en el Hijo como si fuera divino también. Eh, claro, quienes creen en el Hijo, pues a esto no le dan importancia, pero hay cientos de millones, si no más de 1.000 millones de personas que creen en Dios, en, en Alá, o los judíos en Jehová, pero no creen que nuestro Señor Jesucristo, o sea, que el Mesías, sea el Hijo de Dios, sea Dios Hijo y que sea también divino, al igual que los testigos de Jehová. Entonces, fíjense la cantidad de personas que creyendo en Dios están perdidos porque no creen en el Hijo, en la divinidad del Hijo. Y sin el Hijo nadie llega al Padre. Entonces, esto es crucial. A veces hay algunos vídeos que suscitan mucho interés, que yo no los veo, aunque los haya grabado yo no los veo tan importantes, pero ustedes parece que sí los ven muy importantes, como son todos aquellos sobre si pasaremos o no la tribulación, si el arrebatamiento será antes o después. Esos parece que son muy importantes y tienen 1.000 visitas o todas las visitas que sean. Que gloria a Dios, que lo vean muchas personas, ¿no? Pero yo creo que eso es mucho menos importante que este tema de la divinidad del Hijo, porque bueno, el arrebatamiento pues se producirá cuando Dios quiera y la tribulación pues la pasaremos si Dios quiere o si Dios no quiere no la pasaremos, o sea, eso es según la voluntad de Dios, no depende de nosotros. Entonces lo único que nos queda a nosotros es pues tener una fe firme en Dios y obrar conforme a su voluntad, amar a Dios, amar al prójimo y nada más. Lo demás en los tiempos del Señor ocurrirá lo que tenga que ocurrir, ya sea antes de la tribulación, después de la tribulación, cuando Dios quiera, hermanos. Pero bueno, ya digo, eso parece que tiene mucha importancia para algunos, todas las cosas que sean sobre si iré al infierno, no iré al infierno, qué es el infierno, Satanás, usted pone en un vídeo el título Satanás, no sé qué, y todo, ¡buah! Todas las personas, ay, Satanás, vamos a ver qué pasa con Satanás. O sea, veo una preocupación tan grande por las cosas que no son de Dios, quiero decir, Satanás, el infierno, la tribulación, o sea, hay como un poco de morbo sobre estos temas y sobre lo que es mm, estar con los ojos puestos en Cristo, el andar por el camino recto, por el camino estrecho que lleva a la puerta estrecha de la salvación, el andar como Dios quiso, en tener la fe de Jesús y los mandamientos de Jehová. Parece que eso la gente no le preocupe o no le motive, pero bueno, no sé quién para juzgar nada de eso. Entonces vamos a continuar hoy con este estudio. Nos habíamos quedado en Hebreos 1, en el versículo 6 o 7. Entonces vamos a continuar. Quiero en este estudio que vean que todo lo que pone Hebreos está sacado, bueno, Hebreos 1 me refiero, está sacado de distintos salmos del Antiguo Testamento. Son casi como si hiciéramos copia y pegar. Copiar y pegar, ¿no? No exactamente, pero como copiar y pegar, porque habla sobre lo mismo. Lo digo porque hay personas que dicen que solo se habla de la divinidad del Hijo en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo, pero en el Antiguo ya se estaba hablando de la divinidad del Hijo todo el tiempo, desde Génesis. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Claro, uno comienza a leer esto y dice, obviamente está hablando de Dios Padre, ¿no? Porque dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
estará hablando de Dios Padre. Pero no es así, hermanos. Leamos bien. Ha dicho eso y ahora dice, tu trono, oh Dios, bueno, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y ahora dice, por lo cual te ungió Dios. O sea, estaba hablando de Dios Hijo, por eso le dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El Dios tuyo, tu Padre, Dios Padre. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjense que aquí está diciéndonos que Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo a Dios, el Hijo, la Trinidad de nuevo. Repito de nuevo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleos de alegría. Dios Padre ungiendo con el Espíritu Santo a Dios el Hijo. Quien no quiera ver esto, ya sea judío, no me refiero a la raza, me refiero a la religión judaica, o ya sea musulmán, ya sea testigo de Jehová, es una necedad. Hay que leer bien las Escrituras y no ser anatema desechando al Hijo como que no fuera divino, como si no formara parte de la divinidad. Bueno, vemos esto en Hebreos y ahora vamos a ver que dice lo mismo en Salmos. En Salmo 45. En Salmo 45, 6 y 7 y en el versículo 17 también dice, tu trono, oh Dios, otra vez, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, lo mismo. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Es un copia y pega, como pueden ver. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Esto sirve porque algunas personas, por ejemplo, los judíos piensan, no, es que el Mesías era el rey David. El rey David murió, el rey David vio corrupción, y aquí está hablando que haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Obviamente está hablando de Dios Hijo. Ahora continuamos con Hebreos de nuevo, Hebreos 1 del 10 al 13, lo vamos a leer y luego veremos cómo también está sacado de los Salmos. Nuevo Testamento siempre basado en el Antiguo Testamento. Las personas que dicen yo solo creo en el Nuevo Testamento, no sé por qué dicen eso. Igual que no entiendo que haya personas que crean en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Por ejemplo, los judíos creen en el Antiguo pero no en el Nuevo. Ahora hay unos nuevos cristianos que solo creen en el Nuevo Testamento y no creen en el Antiguo. Que dicen solo Jesucristo, porque Dios Padre era malo. O sea, son tales aberraciones que se oyen. Creo en el Antiguo y no en el Nuevo, creo en el Nuevo y no en el Antiguo. Yo espero que Dios dé sabiduría y entendimiento a todas estas personas porque en el fondo creen en Dios, pero necesitan sabiduría de lo alto y ser bendecidos con el Espíritu Santo. En fin. Bueno, continúo. Hebreos 1 del 10 al 13 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. De nuevo aquí podría estar hablando de Dios Padre o de Dios Hijo. Ahora veremos de quién habla. Dice, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Lo que está claro es que no está hablando de David, porque David no es el mismo y sus años sí acabaron. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Pues no estábamos hablando de Dios Padre, estábamos hablando de Dios Hijo, cuando dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
Ahora dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Es Dios Padre quien dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra. Y de quien está diciendo que fundó la tierra y los cielos son obras de tus manos, se refiere a Dios Hijo. Entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies? ¿A quién? ¿A quién dijo eso? Solo a Dios Hijo. Continuamos. Eso, de Hebreos 1, del 10 al 13, está sacado de dos salmos, del Salmo 102 y del Salmo 110. En el Salmo 102, versículos 25 al 27, dice, por generación de generaciones son tus años. O sea, dice lo mismo con otras palabras. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son como una vestidura que se envejecerá. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Como ven, dice exactamente lo mismo. Por cierto, esto de que cuando dicen Hebreos que tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos y todos ellos envejecerán y como un vestido los envolverás, está hablando de cuando en el Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, porque sabemos que dice que el cielo será enrollado como un pergamino, aquí lo dice bien claro, todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás. El cielo se enrollará como un pergamino y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Aquí ya lo decía sobre el Hijo, que el Hijo haría todo esto. Ahora vamos a ver la otra parte que había en Hebreos 1, del 10 al 13, vamos a ver la parte que está en el Salmo 110, versículos del 1 al 4. Ahí dice, Jehová dijo a mi Señor, o en otras versiones dice, dijo el Señor a mi Señor. Claro, esto es David hablando y dice que Jehová le dijo a su Señor, o que su Señor le dijo a su Señor. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quiénes estaban hablando entre sí? Obviamente estaban hablando Dios Padre a Dios Hijo. Y David era el testigo de esto. O sea, el Mesías no es David, el Mesías es Dios Hijo. Y él estaba oyendo todo esto y nos lo cuenta en los Salmos. Y dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, y ahora fíjense lo que dice, estamos en Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec? ¿David? No. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo. Y esto, que luego en Hebreos 7, 8, 9 nos explica perfectamente qué es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el que el sacerdote es uno y para siempre, y no termina nunca como en el antiguo sacerdocio levítico de Aarón, en el que los sacerdotes morían y lo tenían que heredar los hijos, y morían y lo heredaban los hijos, etc. El sacerdocio del Melquisedec es una vez y para siempre. Y es Dios Hijo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no se inventó en Hebreos. Eso ya estaba dicho aquí en el Salmo 110. Y continúa y dice, el Señor está a tu diestra. Está hablando David, diciendo a Dios, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Está hablando del
el día de la ira de Jehová, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hayamos sido arrebatados ya y venga el día de la batalla del Armagedón, el día de la ira de Jehová. Juzgará entre las naciones, Mateo 25, el juicio a las naciones, y las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras a todos los impíos. Está hablando David de que estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, sentado a la diestra del Padre, y está hablando de la profecía de el día de la ira de Jehová, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y una vez hayamos sido ya arrebatados, tanto los muertos que resuciten como los que en ese momento estemos aquí vivos y seamos transformados en un instante a nuestros cuerpos de gloria y seamos elevados juntamente con Él en las nubes, Él tomará posesión de su reino en el día de la ira de Jehová, donde tomará posesión de su reino y vencerá al enemigo, a Satanás. Entonces, bueno, hemos visto que está hablando de Dios Hijo desde la creación del mundo, no desde que nació el niño de una virgen en Belén. Eso también es cierto. Es la humanidad de Dios Hijo cuando se hizo hombre. Pero está hablando desde la fundación del mundo. Ya existía nuestro Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Tú creaste la tierra y fundaste los cielos. Y ahora vamos a leer, para terminar, el último pasaje, Marcos 12, del versículo 35 al 37, para ver que Jesús es del linaje de David, pero también es raíz de David. Es decir, viene del linaje de David, pero también es raíz de David, porque es anterior a David. Aquí es una discusión que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo en el templo con los fariseos. Dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas, o sea, cómo puede ser que digan los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, que el Mesías, el Cristo es el Mesías o el ungido. El Cristo, Mesías o ungido, es lo mismo según la palabra, o sea, según el idioma. Cristo es en griego, el Mesías es en hebreo, o en arameo creo que es. Pero bueno, que según el idioma se dice Cristo, Mesías o el ungido. Entonces dice, ¿cómo puede ser que los escribas digan que el Cristo es hijo de David? Es decir, ¿por qué dicen que el Mesías será de la descendencia de David? Si es que el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, David mismo le llama Señor. Entonces, ¿cómo puede ser el Mesías su hijo? ¿Cómo va a llamar Señor a su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, vemos cómo Jesús también trató este tema con los escribas y los fariseos en el templo. Lo trató con ellos para que entendiesen que, aunque Jesús venía del linaje de David en su humanidad, porque venía por la rama de David, él era anterior a David. Y por eso David le llamaba, dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios Padre a Dios Hijo, a mi Señor, porque tanto Señor era Dios Padre como Dios Hijo de David. Entonces yo quisiera, hermanos, que siempre que piensen en Jesucristo, no piensen solo en esa personita, en ese niño que nació en Belén de una virgen y que entró con la burrita en Jerusalén, perdón. Y todo esto de la Pascua y las películas que hemos visto sobre Jesús en su humanidad. No estoy en absoluto despreciando el papel de Cristo en su humanidad, porque vino a morir por nosotros, para limpiar todos nuestros pecados, a pagar por nosotros. Nuestra salvación es por gracia, para nosotros es gratis, pero Él pagó el precio, un precio muy grande, muerte de cruz. Tener que asumir todos nuestros pecados. Y no solo murió,
sino que resucitó, para que veamos no solo que nos limpió nuestros pecados, sino que igual que Él resucitó, nosotros resucitaremos, tanto en lo carnal como en lo espiritual, porque es morir al hombre antiguo y nacer al hombre nuevo. Y ascendió y derramó de su Santo Espíritu, porque dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestros pecados. Entonces no es que el papel humano de nuestro Señor Jesucristo carezca de importancia, es fundamental, imprescindible, pero hay que tener también en cuenta que nuestro Señor Jesucristo ya era Dios Hijo antes de la fundación del mundo y que Dios todo lo hizo por medio de Él, todo lo creó en Él, por Él y para Él. Todo, desde Génesis a Apocalipsis, vemos que habla del Hijo, de que el Hijo creando el universo, creando todo lo visible y lo invisible, y cómo Dios quiere entregar al Hijo un reino eterno. Pero un reino eterno, no puede haber un rey sin súbditos. Un reino eterno en el que hayan siervos, que somos todos nosotros, que andando en ese tiempo en santidad, por la gracia de Dios y porque Jesucristo limpió nuestros pecados, viviremos con Él sin hambre, sin sed, sin enfermedad, en el placer de estar con nuestro Dios, adorándole, alabándole y disfrutando de su presencia y de su gloria. Esto es todo, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan un buen descanso y les deseo todo lo mejor. Lo mejor que puedo desearles es que Dios aumente nuestra fe, que Dios nos dé su amor y que seamos capaces de sentirlo, porque Dios nos lo da siempre, pero a veces no sentimos que Dios nos ama eternamente, que Dios lo que quiere es que procedamos todos al arrepentimiento y que ninguno se pierda. A Él le gustaría que todos fuésemos salvos, todas las personas que hay en esta tierra. Por eso no es que retarde su promesa, sino que Él espera que todos nos arrepintamos. Dejemos de pensar en Satanás, dejemos de pensar en infiernos, dejemos de pensar en guerras, apocalipsis, tribulaciones y arrebatamientos. Son aspectos de la realidad divina. Todo esto ha de ocurrir. Pero pensemos más bien en amar a Dios, en amar al prójimo y en vivir conforme a su voluntad. Esto es todo, hermanos. Que Dios les bendiga.